en el aire. 6 de la mañana con 31 minutos, 6:31. Sean bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de análisis y opinión sin amarres, por supuesto, por Radio Atalaya 680M. Es un placer estar junto a ustedes hoy, martes, miércoles 25 de noviembre del año 2020, día de la erradicación de la violencia de género, un tema que sin embargo está al alza en nuestro país. Hay estadísticas, cifras que demuestran se han incrementado durante la pandemia, no han parado, no ha parado la violencia de género, así como también no ha parado los escándalos, la crisis política de nuestro país, y precisamente hoy estaremos conversando, pues se han producido durante las últimas horas importantes novedades que necesitamos entenderlas, desmenuzarlas para comprender qué sucede y cómo se procede en nuestro país, también para mantenernos informados y tomar una buena decisión. 6:32, vamos a saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de conjunto a nosotros. También ya están conectados el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda Granaula, a quienes saludamos a continuación. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Teresa, buenos días. También saludamos a Stalin Poveda, el director del programa, y a Carlos Julio Pacheco, quien dirige los controles. Fundamentalmente, como siempre, saludamos a la amable audiencia de Atalaya, a los que ya nos están escuchando, no solamente aquí en la ciudad de Guayaquil, también en las distintas provincias del Ecuador y en todo el mundo. Como siempre, gracias por estar en la sintonía de Atalaya. Reciban un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, y en este momento también saludamos al sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quien vemos también en imagen. Ya lo saben nuestros amigos que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Sociólogo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. El micrófono, sociólogo. No sé si ahora estamos Sí, con audio. Buenos días ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla. Alcides Montilla, de la misma manera, y también a nuestro compañero Carlitos Pacheco. Como decía Teresa en la introducción de este programa, hay una agenda importante que debatir, pero no dejan en nuestro país de presentarse sucesos y hechos que realmente conmocionan y conmueven la conciencia, ¿no?, social, la conciencia de la opinión pública. Y es el caso, el día de ayer, de la censura de destitución de María Paula Romo. De María Paula Romo. En el argot popular la gente dice, y esto va a ser parte de nuestra introducción como editorial, que hay gases que verdaderamente repugnan y contagian y apestan. Pero hay gases que, como los lacrimógenos, que estando pasado de su tiempo, no causan el olor que tienen estos cuando están aptos para ser usados. Realmente esto repugna, porque hay gases en el seno de la Asamblea Nacional que realmente repugnan. Son pestilentes, son asquerosos. Y esos son los que hay que juzgar, porque algunos actores dentro de la Asamblea Nacional apestan en su tránsito y en su permanencia dentro de la Asamblea Nacional. Analizaremos este tema más adelante. Vamos entonces con la lectura de los titulares de los medios impresos que hoy traen en su primeras planas las noticias para el debate nacional. Claro que sí, precisamente el tema que usted anota, sociólogo, es la nota principal, como se esperaba, de los principales diarios, a su vez de circulación nacional. Diario El Universo, por ejemplo, titula: con 104 votos, Romo fue destituida por actuación en paro nacional del 2019. Tras 10 horas de sesión, María Paula Romo fue destituida anoche del Ministerio de Gobierno con 104 votos del Pleno de la Asamblea Nacional. Fue por 2 acusaciones relacionadas con el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las manifestaciones de octubre de 2019 y el lanzamiento de algunas de estas bombas a centros de acogida. Los votos vinieron de los bloques de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Creo e Independientes, y se registraron votos divididos entre los asambleístas de Alianza País y en el BIN.
En una cadena nacional, el presidente Lenín Moreno reiteró su respaldo a Romo, le agradeció por su aporte y dijo que el país pierde del servicio de una ciudadana valiente y comprometida. El general de policía en servicio pasivo, Patricio Pazmiño, es el nuevo ministro de gobierno en reemplazo de la funcionaria. La foto principal también retrata justamente un saludo entre la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, y el presidente Lenín Moreno. En otros temas también nos cuenta el Universo, en 5 provincias crecen los casos de COVID-19. Galápagos, Pichincha, Morona, Santiago, Bolívar y Cotopaxi son las provincias que registran el mayor incremento de casos positivos de coronavirus entre el 14 y el 21 de noviembre. Mientras, para ayudar a la reactivación, a partir del 2 de diciembre se emitirá un salvoconducto especial para turistas que se hospeden en los hoteles de la capital. Por otro lado, Navidad no es igual pese a la vacuna. Falta un mes para Navidad, pero las restricciones no se levantarán del todo en Europa, advierten las autoridades. Por otro lado, también nos señala el Universo, autoridades exhuman 45 cuerpos de víctimas del nuevo coronavirus. Ciencias forenses y fiscalía cumplen el proceso y toman muestras de ADN por inconsistencias en la identificación de fallecidos en el Hospital de los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así también nos dicen otros temas, van 82 casos de femicidios en la pandemia. En el 66.3% de los asesinos eran las parejas o exparejas de las víctimas. Mientras tanto, el 7.9% fueron los padres o padrastros. Realmente estremecedor esta cifra que anota el Universo. Así también, demanda de pasaporte con miras a migrar. 8 de cada 10 que tramitan este documento en el Austro buscan migrar, señala el Universo. Finalmente, el viernes será cita por salario para el 2021. Empresarios proponen 3 años sin aumento y empleados proponen subir $80. Y dentro del plano económico, acuerdo con Estados Unidos ya tiene fecha. Es de primera fase y se firmará el 7 de diciembre, señalaron autoridades gubernamentales. Vamos a compartir también con ustedes la información que trae Diario El Comercio a través de su página web, que destaca: Romo, María Paula Romo, será una condecoración el ser cesada por esta asamblea, dijo. Lanzando dardos contra el correísmo, el Partido Social Cristiano y el expresidente de la Asamblea, José Serrano, quienes impulsaron a su vez la interpelación, María Paula Romo cerró el día de ayer su defensa ante el Pleno de la Asamblea. Por otro lado, también nos cuenta El Comercio, ofertas virtuales en consejos estudiantiles en la Sierra y Amazonía. De esta manera, a través de campañas en plataformas digitales, se realiza la elección de los candidatos, de los representantes a los consejos estudiantiles. Por otro lado, también nos dice El Comercio, gobierno necesita $423 millones para cubrir el bono navideño. Diciembre se acerca y con ello el pago de la 13ª remuneración o bono navideño. Para cubrir este beneficio, los servidores públicos del gobierno desembolsarán alrededor de $423 millones, anota El Comercio. Por otro lado, también nos dice que en Quito, en la capital, se destinarán $543,000 para eventos, para 7 espectáculos móviles que se realizarán a propósito de las fiestas de la capital. Y en otros temas también nos señalan: los casos bajan en Guayaquil, los casos de COVID bajan en Guayaquil, pero se piden más medidas. Son ya más de 193.400 personas evaluadas la semana anterior para las brigadas del municipio de Guayaquil, que rastrean casos de COVID-19 en 24 sectores de la ciudad. Finalmente, también compartimos con ustedes la información que trae Diario Expreso en su página web. Un juicio sorpresa para María Paula Romo, censura y destitución, señala su titular principal. Así también, las acciones legales frenan la firma del nuevo seguro para Petroecuador. Por otro lado, frente a la vacuna, científicos piden cautela a las autoridades en sus anuncios sobre cómo será la distribución. En otros temas también nos cuenta Diario Expreso, el plano en local. Ciclistas se alistan para un ciclopaseo nocturno. Se está retomando también esta actividad con todas las medidas de bioseguridad aquí en la ciudad de Guayaquil.
También los jubilados protestaron por impagos a sus instructores. De esta manera, cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, estimado sociólogo, culminamos este recorrido informativo. Muchísimas gracias, Teresa. Comparto con ustedes nuestra introducción a este programa. Y bueno, ya no indignado, porque realmente hasta esa capacidad de indignación y de asombro estamos perdiendo los ecuatorianos. En el escenario político, institucional de nuestro país, ponen en funcionamiento cualquier escena, escogen actores no calificados, en algunos casos, en otros casos caducados por su tiempo de presencia en esos escenarios. Y realmente se convierte en un sainete antidemocrático y irrespetuoso para la conciencia nacional, para el pensamiento nacional, para la conciencia social. El juicio de María Paula Romo. Realmente las causas por las que se la ha enjuiciado no tendrían nada que ver con la razón de ser de un juicio político que es un control de gestión administrativa en el orden de la gestión pública política de un funcionario. Porque las causales expuestas, forzadísimas, con las motivaciones que cada uno de los asambleístas expusieron, son forzadas, poco comprensibles, porque la una tiene que ver con un gas lacrimógeno caducado y la otra tiene que ver con haber tirado estas bombas en lugares de acogida. Alcides decía el día de ayer, son estas razones reales que podrían soportar o sustentar un juicio político. ¿Y por qué no se incorporaron otras razones de orden político en contra de María Paula, como el reparto de los hospitales de que se la acusa de que ella era protagonista del mismo? Y sin embargo, no fue el tema central ni fundamental, a pesar de que quisieron forzar que por esa vía vaya el proceso. Pero la Asamblea Nacional, como actor de todo este proceso de juicio político, a mi criterio tenía una gran oportunidad de trabajar en su nacional, haciendo de este juicio político un referente histórico en donde se deje a un lado el sometimiento a las de mayorías frente a argumentos que realmente impliquen un debate serio y responsable en un juicio político. Tal vez era una gran oportunidad para alejarnos del cálculo político electoral, para alejarnos de la tiranía de las mayorías, para alejarnos de la componenda y de los acuerdos y remitirnos como institucionalidad, como Asamblea Nacional, a un proceso crítico, reflexivo, que realmente permita enviar un mensaje a los ecuatorianos que se puede recuperar la reputación de la Asamblea
escenario central de los aspectos representativos de nuestros valores democráticos de nuestra república. No, fue todo lo contrario. Se hicieron el jariquiri toditos. 104 votos, más de lo que se necesitaba. Y yo le pregunto a ustedes ecuatorianos, Cides, Teresa, ¿podemos pensar y aspirar a tener 104 votos para aprobar leyes de gran contenido social necesario de reformas estructurales como las que se esperan en la Asamblea Nacional sobre reformas constitucionales, sobre extinción de propiedades o la ley de extinción de dominio? ¿Podemos esperar 104 votos para la reforma laboral que espera por más de 50 años? Y así puedo enumerar muchísimas leyes que han corrido en el destino del tacho de la basura en unos casos y en otros casos el archivo eterno. Claro que no podemos esperar. Lo ideal sería esperar esos votos y aprobar estas leyes necesarias, importantes, trascendentes, de gran contenido social y también necesarios para reformas estructurales profundas de nuestras normativas en el orden constitucional y a nivel de ley. De esto casi nunca vemos estos consensos. De tal manera que la Asamblea dejó pasar una gran oportunidad para trabajar en su reputación. Al final, ya nada les importa. Están por terminar sus periodos, por un lado. Y por otro lado, ¿será que los olores y los gases que están en la nube o en el ambiente de la Asamblea Nacional apestan tanto, son asquerosos y repugnantes por las prácticas de actos reñidos con la ética y la moral pública de la mayoría, de un gran número, más allá de 60 o antes de 60, no importa, de asambleístas que están siendo procesados, investigados por actos reñidos con la ética y la moral pública? Y ahí sí, en el seno de la Asamblea hay un menú de comportamientos sociales condenables y de conductas políticas condenables. Pero ahí prevalece el espíritu de cuerpo. No se juzga, por supuesto, a sus compadres, a sus compinches, a sus cómplices. Y ahí están, impartiendo, entre comillas, con su verborrea, aprobaciones o desaprobaciones de leyes o de resoluciones. Pero uno se pregunta, ¿hasta cuándo el país, la sociedad en su conjunto, tiene que tolerar y soportar estas inconductas de aquellos a quienes le entregamos nuestro más preciado valor democrático, que es la confianza a través del voto? ¿Hasta cuándo podemos tolerar esto? Y posiblemente es una interrogante que debe de tener una respuesta. Que la oportunidad de volver a ir a las urnas o ir a las urnas es una oportunidad justamente para encontrar una respuesta, saber elegir. Sociólogo, ya está con nosotros nuestro invitado. Termino. Saber elegir para tener una representación democrática y soberana que realmente represente los intereses de sus electores, de la sociedad en su conjunto, y que podamos consolidar una institucionalidad
democrática, fortalecida y en el respeto de un Estado de Derecho. Adelante, Teresa. Claro que sí, sociólogo. Para seguir en el análisis de este tema, queremos dar la bienvenida a continuación a nuestro primer invitado de hoy. Está ya junto a nosotros el asambleísta ingeniero César Ron Hervas, con quien dialogaremos a continuación. Asambleísta César Ron, qué gusto saludarlo. Buenos días. Me acompaña Alcides Montilla y Teresa Merchán. ¿Cómo está usted? Gracias, buenos días. Un saludo especial esta mañana para todos ustedes. César, unos dicen, incluyendo María Paula Romo, que es una condecoración haber recibido la censura de destitución. Y otros dicen que es un premio a la subversión, a la agitación social, a los delincuentes que pusieron en octubre al país en un estado realmente de conmoción, cuando se quiso hasta atentar contra el sistema constituido. Porque aquellos que estuvieron en la calle en octubre con motivo de la acusación de que los gases estaban caducados, no ha pasado en lo político absolutamente nada con ellos y tampoco a nivel de la justicia. Buenos días y bienvenido. Gracias, buenos días, Stalin. Ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Aquí tenemos que dejar las cosas muy claras, porque hay dos bloques de delitos. Los delitos de octubre del 2019, que no los podemos dejar pasar por alto, que eso está en manos de la justicia y que no puede seguir habiendo impunidad en el Ecuador. Delitos que van desde una violencia desenfrenada, que destruyeron la capital de los ecuatorianos, que quemaron la Contraloría General del Estado, que utilizaron armas de fuego de fabricación casera, cual terroristas contra la policía, que secuestraron a policías y militares y a periodistas. Esto es delito, estamos hablando de delitos. Que secuestraron a la población de Ambato, que le dejaron sin agua durante 4 días, que interrumpieron los servicios básicos, otro delito, y que finalmente después de toda esta destrucción, hubo sedición, otro delito, porque se quiso tumbar al gobierno. Estos delitos no pueden quedar en la impunidad, estos delitos tienen que ser juzgados. Aquí no hemos votado a favor de los violentos, que no se confunda, por favor, ni tampoco se está dejando de reconocer, y lo reitero y lo repito hoy, Stalin, total apoyo y reconocimiento al trabajo de la policía y de las Fuerzas Armadas en guardar el orden público y a la prudencia que tuvieron durante los hechos de octubre. Ese bloque de delitos tiene que ser sancionado por la justicia ordinaria. Y le recuerdo a la ciudadanía que formé parte de la comisión que analizó los hechos de octubre pasado. Y yo no firmé el informe. ¿Y sabe por qué no lo firmé? Porque era un informe tibio, un informe que no estableció nunca responsabilidades políticas. Responsabilidades políticas de los actores de los desmanes de octubre pasado, que tienen nombre y apellido y que todavía andan por ahí. Responsabilidad política del gobierno nacional por haber tomado medidas tan drásticas, ¿no?, sin la debida medición del impacto que hubieran tenido en la sociedad ecuatoriana, y que ya sabemos lo que pasó. Y también responsabilidad política de la Asamblea Nacional, que no tuvo la capacidad de reunirse en octubre pasado para defender la democracia. Así que estas cosas tienen que quedar perfectamente claras. Y no se puede mezclar dentro de un proceso de juicio político lo uno y lo otro. Por eso es importante que aclaremos esto. Perfecto. Ahora, ¿qué delitos sí hubieron? Porque hubo un delito grave en una acción de incumplimiento de funciones que genera un delito grave, que es haber atacado a centros de acogida, centros de paz. Eso sí es una causal, ¿no es cierto?, de responsabilidad política, ¿no? Porque eso sí es castigado también por la ley. Pero tenemos que llegar dentro de la valoración política, Stanley, porque la política es cambiante, la política es estática, la política no se detuvo en el tiempo un año atrás. Tenemos que llegar pues necesariamente a octubre del 2020, donde hay otros delitos, pues son el reparto de los hospitales, el toma y daca,
Eso se llama corrupción, que llegó la corrupción a la Asamblea Nacional y donde hay muchos asambleístas involucrados que tienen que ser también sancionados y destituidos dentro de los procesos legales en curso, dentro de la Fiscalía General del Estado. Y no se puede confundir, como al final la ministra pretendió, ¿no? Decir que por sus investigaciones es que se va a recuperar o quizás se quiere tapar las acciones del ISPOL. Cualquiera que sea el ministro de gobierno y el gobierno nacional tiene que continuar y la justicia tiene que continuar en las investigaciones de esto, del ISPOL, que es sumamente grave, caiga quien caiga. Aquí son inversiones que se hicieron, pero se hicieron con consentimiento y aprobación de un directorio que tiene el ISPOL y que fueron renovadas en el año 2018. Así es que todas estas cosas tienen responsabilidades muy graves. Y por lo tanto, pues el causal de destitución de la ministra de Estado es incumplimiento de función de todo este amplio espectro que hemos analizado Stalin y que no puede, pues de ninguna manera, cogerse de lo más fino y pretender que sea destituido a una ministra en la Asamblea Nacional porque hay antipatías de la Asamblea hacia la ministra. No, aquí hay hechos graves en la vida política de la nación que han llevado a esta situación y que el día de ayer, y perdón, y con esto concluyo, el día de ayer hubieron 104 votos, de los cuales hubieron 14 votos de la bancada del gobierno. ¿Qué hubiera pasado, Stalin, si los 14 votos de la bancada del gobierno no hubieran votado, se hubieran abstenido nada más? Entonces solo hubiera tenido 90 votos, no hubiera alcanzado para los 91 votos para la destitución de la ministra de Estado. Así es que 104 votos en la Asamblea Nacional difícilmente se pueden lograr. Y ayer hasta la bancada del gobierno votó por la censura de la ministra de Gobierno. Bueno, son otros momentos y son otras coyunturas en el orden político. Porque cuando usted se pregunta qué hubiera pasado si esos 14 votos no hubieran estado, la pregunta es, ¿cómo se viran las conciencias de los asambleístas en el seno de la Asamblea Nacional? A través del toma y daca, ¿no es cierto? De la protección de unos sobre los otros y para proteger a uno o a otro que está siendo inmediatamente censurado o sometido a juicio político. Es un escenario diferente. Frente a todos los escándalos que ha habido, evidentemente, esa práctica ya nadie quería enfrentarla, ya nadie quería embarrarse, nadie quería evidenciarse que estaba negociando un voto. Eso significa que no es el contenido de la conciencia política de los asambleístas lo que determina una censura, porque yo siempre pienso y digo, a ver, estos 104 votos, mi querido asambleísta, que usted es un referente dentro de la Asamblea Nacional, ¿por qué no están al servicio de aprobación de leyes de gran contenido social, de necesidad urgente de reformas constitucionales, de leyes que tengan que ver con el impulso, con la reestructuración de la producción y la productividad, de leyes que tienen que ver con el tema de la lucha contra la corrupción? ¿Alguna vez tenemos nosotros, los ecuatorianos, un mensaje desde el seno de la Asamblea que se dejaron a un lado las ideologías, las confrontaciones, los juegos de intereses políticos, el cálculo electoral y se dio paso a un bloque o a un número como 104 votos para dar paso a aprobación de leyes que verdaderamente demanda la sociedad ecuatoriana? De eso tenemos poco, asambleístas. Y es una reflexión crítica, cotidiana, que todo el mundo se lo hace. Mire, Stalin, con el debido respeto, la prensa también se enfoca en los problemas de fuego, los problemas candentes, en lo que vende, pero la prensa no hace mención a leyes importantes que se han aprobado en la Asamblea Nacional, como esta que usted está mencionando, en beneficio popular. Yo le voy a decir una, la más importante que ha aprobado la Asamblea Nacional en enero, febrero de este año, la Ley de Emprendimiento e Innovación. Primera ley de emprendimiento e innovación aprobada en el Ecuador, que permite oportunidades para los soñadores,
generar fuentes de trabajo, nuevos mecanismos de operación laboral en el país y que será sin duda de impacto en el desarrollo nacional. Pero de la ley de emprendimiento e innovación nadie habla. Es más, a usted lo entrevistamos muchas veces. Muy pocos la conocen. O sea, aquí vamos hablando de lo que se tiene que hablar. A usted lo entrevistamos sobre esa ley. La Asamblea Nacional en este periodo de pandemia ha aprobado 15 leyes importantes. La reforma que se acaba de hacer al derecho societario, a la ley de compañías, la ley de pesca. Ley de pesca que es fundamental para el desarrollo nacional, porque la pesca en el Ecuador, hoy por hoy, pesca y camarón es el primer rubro de exportación privado y gran generador de empleo en el país. Entonces, usted habla de que no se ha hecho ley en contra de la corrupción. Se ha modificado y se ha reformado el Código Integral Penal 2 veces. 2 veces. En el Código Integral Penal están medidas cautelares importantes para precautelar los intereses del Estado contra la corrupción. La una, y se lo voy a decir, la incautación de bienes, y la otra, la prohibición de enajenar bienes. ¿Por qué no se aplica el Código Integral Penal? ¿Por qué los jueces no actúan, ¿no es cierto?, y precautelan, inmovilizando los bienes de los corruptos en beneficio del Estado dentro de procesos judiciales transparentes que se tienen que dar? Entonces, aquí también lo más fácil es acusar a la Asamblea de todos los males de la República. Sin duda, Stanley, y tengo que compartir con usted, igual que la ciudadanía, al ser la Asamblea Nacional un centro político donde está de todo, pero la representación del pueblo, por eso es que ahora que estamos nuevamente en elección, le digo al pueblo ecuatoriano, antes de votar, piense bien, antes de votar, vote bien. Porque los que están en la Asamblea, o los que estamos en la Asamblea, hemos recibido los votos del favor ciudadano. Y entonces el pueblo ecuatoriano escogió a estos ciudadanos que están en la Asamblea Nacional. El 80% de la Asamblea podría reelegirse, Stalin, pero solo se va a reelegir el 27%. El 53% no se va a reelegir. ¿Sabe por qué no se va a reelegir? Porque están pues inmersos en esto que estamos conversando, reñidos al derecho y a la ley, y están dentro de las denuncias de corrupción siendo investigados por la Fiscalía General del Estado. Entonces, estas cosas son las que no pueden ocurrir. Ahora se aprobó una reforma al Código Orgánico de la Función Legislativa. Se va a mejorar mucho, porque se tiene que crear la Comisión de Ética de manera permanente, que no tiene solo que ver los temas de corrupción, que tiene que ver el buen funcionamiento de la Asamblea, para que cumpla con lo que usted justamente está manifestando, y es la preocupación de todos, la mía también, que funcione, que sesione, que trabaje, que haga leyes en beneficio de los ecuatorianos. Y lo de la corrupción también pues tiene que actuar, porque la Asamblea Nacional tiene que autodepurarse permanentemente. No la van a sacar gratuitamente todos los que están involucrados en actos de corrupción en el reparto de los hospitales. No pueden sacarla gratuitamente, pero estos son temas de justicia que tiene que aplicar la ley y tiene que caer el que tenga que caer. Esta comisión ética, César, es una comisión especial, porque lo que se dice es que la comisión de fiscalización, ¿no?, es una comisión donde se cobra el peaje de chantaje para evitar o para censurar o para fiscalizar. Entonces también está realmente sembrada de dudas y de sospechas. Esta comisión ética que usted habla que se ha creado es permanente. Es permanente, está dentro de la reforma que se acaba de aprobar a la ley, al Código Orgánico de la Función Legislativa, como ya fue aprobado. Ahora hay que nombrar a la comisión, ahora hay que crear la comisión. Y le recuerdo, Stalin, efectivamente, la comisión anterior de fiscalización tenía pues unos procedimientos bien extraños. Uno de los miembros era el señor Daniel Mendoza, ¿no es cierto? Imagínese usted. ¿A quién iba a juzgar el señor Daniel Mendoza? ¿No es cierto? Otro de los miembros de esa comisión era Eliseo Azuero. ¿A quién iban a sancionar estos caballeros? Entonces, en la Asamblea Nacional sí hizo algo importante. Por unanimidad votó para cambiar la comisión de fiscalización. La comisión de fiscalización que ha actuado ahora en estos procesos de juicio político del presidente de Participación Ciudadana y ahora de la ministra de Gobierno, es una nueva comisión de fiscalización
es la vieja comisión de fiscalización donde había muchos intereses, había juez y parte. Así que todas estas cosas se han tenido que cambiar sobre la marcha, justamente porque los procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional tienen que continuar. Y ahí no se puede comprar votos ni tampoco hacer favores a nadie. Qué bueno escucharlo de usted, porque usted tiene un referente ético en el ejercicio de la política y en la representación democrática del pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional. Pero le quiero preguntar, ¿quién sigue a nivel de juicio político? ¿Tienen preparado un juicio político para funcionarios o exfuncionarios? ¿Cómo está el tema de los juicios políticos? Bueno, el CAL y este otro tema que hay que mencionarlo, Sí, hay que decirlo, hay que decirlo. Y que con la nueva reforma que se aprobó, el CAL pues ya no se puede quedar con los juicios o con los procesos de juicios guardados durante 8 meses, un año, pues. Porque todo el juego político estaba ahí, pues el CAL lo metía en una gaveta, ¿no es cierto? Este mismo juicio que se acaba de ventilar el día de ayer, estuvo 9 meses guardado en el CAL, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la resolución de la Asamblea que estábamos hablando hace un segundo, se ordenó el Pleno que todos los juicios políticos que estaban pendientes se califiquen, se aprueben y pasen al proceso de fiscalización, a la Comisión de Fiscalización. El próximo juicio que está calificado por el CAL es el juicio al ex ministro de Economía y Finanzas. Ese es el otro juicio que se calificó dentro del CAL. Entonces, estos procesos tendrán que seguirse dando. Hay que esperar que llegue el juicio a la comisión, que la comisión aboque conocimiento del juicio político y arranque el proceso de juicio político. Perfecto. Teresa y Alcides, vamos a continuar a tomarnos un tiempo más hasta nuestro corte para seguir con esta importante entrevista. Alcides Montilla. Gracias, Stalin. Saludamos a don César Rom. Pero, don César, mire, yo pensé que los 124 asambleístas que le pidieron al presidente Moreno que renuncie a la ministra Romo iban a votar pues también por la destitución de la ministra Romo. Solamente votaron 104. ¿Qué pasó con los restantes 20? Vaya Dios a saber. 2. En mi vida de periodista, que ya llevo más de 40 años, don César, nunca en la vida, desde mi punto de vista periodístico-político, he observado las reacciones favorables a una persona que ha sido destituida como ministra de Estado. Ya estoy viendo, estoy repasando, yo tengo aquí 50 reacciones, solamente 2 están en contra. De la señora Marcela Guiñaga, que parece que destila mucho odio y venganza, ¿verdad? Y del señor Jaime Vargas, que yo no creo que tenga calidad moral para criticar nada en este país. Él debería estar más bien preso. El resto está a favor de la ministra, estimado César. No creo que sean pues ingenuos o falta de conocimiento para expresarse de esa manera. Pero vamos a la pregunta. La ministra ayer dijo, y esto es una cosa que hay que, la Asamblea tiene que investigar, entonces, la ministra dijo ayer que la habían llamado a juicio político porque no estaban de acuerdo los asambleístas en lo que ella dijo alguna vez, que fue juzgada por haber impedido un golpe de Estado. Y ahí dio hasta datos, dio hasta referencias. Ahí está la prefecta de Pichincha enjuiciada, está el señor Poma, el asambleísta detenido, que también es asambleísta. Entonces hay que juzgar todo esto por don César, porque yo no creo que esto es un borriba de nuevo, ¿verdad? Esto de la censura e institución de la ministra Romo. ¿Quién investiga todo esto? Porque esto no puede quedar en el aire, don César, ¿verdad? ¿Cuál es su respuesta? Alcides, buenos días. Con absoluta tranquilidad y transparencia, como corresponde. La ministra fue destituida por incumplimiento de funciones. Nada tiene que ver las investigaciones del intento de golpe de Estado. Lo he dicho en mi alocución al iniciar esta intervención con Stalin. Hay otro delito, el de sedición, porque se intentó tumbar al gobierno. ¿Quién tiene que investigar todos estos delitos? Estamos hablando de delitos que en la modernidad, en el siglo XXI, mi querido Alcides, los ecuatorianos los vimos por televisión. Ahí están los delitos, todos. Quema de ambulancias, quema del canal de televisión, secuestro al periodista, intento de asesinato al periodista Paredes.
etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos visto por televisión. Ahí está una serie de delitos. ¿Quién tiene que aplicar la ley? Es la justicia, es la fiscalía. Los procesos de indagación, las investigaciones, los procesos judiciales que se han iniciado en la fiscalía tienen que ser más expeditos, porque tienen que ir a la cárcel los responsables de todo esto, los violentos. Aquí no estamos a favor de los violentos. Aquí dejemos las cosas claras y no mezclemos los temas. No mezclemos los temas, Alcides. Se pregunta dónde están los otros 20 votos que de los 123 o 124 que votaron para pedir al presidente de la República que se pare del cargo a la ministra en ese entonces. No lo sé, pues eso pueden investigar los periodistas. ¿Qué pasó con esos 20 votos? En algún lado se quedaron, ¿no es cierto? En algún lado se quedaron. Pero ese no es el tema. El tema de fondo es que la justicia tiene que continuar sus procesos judiciales. La justicia es independiente de la función legislativa. La función legislativa solo tiene dos funciones: fiscalizar y la otra es hacer leyes, nada más. El resto le corresponde a la justicia juzgar los hechos. Delitos de octubre que hasta ahora han pasado un año y que no hay ningún responsable ni hay ningún preso, porque yo estoy de acuerdo con usted, hay varios que tienen que irse a la cárcel. Estoy totalmente de acuerdo. Y no lo digo ahora un año después. Lo dije en octubre pasado, hace un año, cuando terminaban los incidentes, y se los he dicho a muchos de ellos en la cara, porque como así se tiene que decir, yo soy frontal. Y luego hay otra serie de delitos graves que tienen que ver con la pandemia, el reparto de los hospitales, los manejos de los hospitales, que se llama corrupción, en donde hay inmersos asambleístas, dos de ellos ya destituidos, uno preso y otro buscado para ser detenido. Pero el resto, no sé cuántos son, si 10, si 20, si 30 o 40, no lo sé. La justicia tiene que establecer responsabilidades y también sancionar a todos, porque nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de la ley. Muchísimas gracias, César, por haber atendido este contacto y habernos analizado y haber expuesto sus criterios y los resultados de este juicio político que realmente creó mucha expectativa a nivel de la conciencia y opinión pública a nivel nacional. Teresa. Sí, 7 de la mañana con 14 minutos. Ya vamos a ir rápidamente a una pausa comercial, pero enseguida regresamos también con nuestra siguiente invitada. Gracias. Buenos días. Felicidades, César. De opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. A partir del 14 de noviembre reiniciaremos los cortes por deudas acumuladas. Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás iniciar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 01412, CNE, Elecciones Generales 21. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 16 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento queremos dar la bienvenida a la concejal Luzmila Nicolalde, concejal de Guayaquil y presidenta también del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de la ciudad. Con ella conversaremos sobre el lanzamiento de la Ruta de Protección para la Mujer Víctima de la Violencia, a propósito también, como les comentábamos, del Día de la Erradicación de la Violencia de Género. Ya está junto a nosotros, estimado sociólogo. Queremos darle la bienvenida. Luzmila Nicolalde, Stalin Poveda le saluda, me acompaña Alcides Montilla y Teresa Merchán. Y le quiero preguntar si es que la violencia no discrimina sexo. Primero. Segundo, así como hay una ruta para mujeres víctimas de la violencia, quiero preguntarle si hay una ruta para hombres víctimas de la violencia, porque esto es independiente del género. Son o mujeres no agredidas por violencia o hombres también por violencia. Buenos días y bienvenida, Luzmila. Gusto en saludar. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarte. Y un saludo para todas las personas que escuchan en Radio Atalaya y tu programa. Bueno, la violencia generalizada, lamentablemente, amigo mío, lamentablemente, Stalin. Y mira tú, y en la sombra, se ha presentado aún más con este virus que nosotros hemos enfrentado con esta pandemia. La violencia se ha intensificado o ha intensificado sus garras, desafortunadamente con mayor porcentaje en niñas y mujeres. Así es. Yo sé a dónde va tu pregunta. ¿Sabes por qué, Stalin? ¿Sabes por qué, Stalin? Porque sí, hay mujeres también agresoras. Sí hay, por supuesto. Entonces, pero el porcentaje mayor o la violencia va más dirigida a niñas y a mujeres. Es por esta razón que nosotros, desde el año 2019 hemos venido trabajando. Al decirte nosotros, te digo, como Consejo de Protección de Derechos y también como Junta Cantonal de Protección de Derechos, esta segunda institución es la que atiende todos los casos o todas las denuncias acerca de maltrato en niñas, niños, adolescentes, en mujeres y también en adultos mayores. Entonces, derecho de protección a la familia, entonces, también. A la familia, correcto. Pero desde el año 2019 nosotros hemos venido trabajando en la construcción de esta Ruta Integral de Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia, que hoy la presentaremos a las 11 de la mañana en el Salón de la Ciudad. Descríbame la ruta, concejal. Sí, junto con varias instituciones hemos venido trabajando este tema. No solamente instituciones públicas, sino también instituciones que pertenecen a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, Misión Alianza se unió a nosotros mediante un convenio. También nos ha ayudado Aldeas Infantiles de SOS y Plan Internacional. Bueno. La ruta es una herramienta eficaz que va a indicar a las mujeres, principalmente a la ciudadanía, identificar los riesgos a los que pueden enfrentarse las mujeres. Pero es una forma, hoy también, es una forma de poder saber dónde acudir cada vez que haya una vulneración de derechos. Por ejemplo, Stalin, en caso de maltrato, ya sea físico, psicológico o verbal, la persona o la mujer afectada debe acercarse a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que está ubicada en Gómez Rendón y Noguchi. En caso de que en su ciudad no haya una junta cantonal, debe acercarse a una tenencia política. Es por esta razón que ha sido invitada también para toda esta construcción la gobernación de la provincia del Guayas. Entonces, una vez que presentan la denuncia, se revisa el caso,
se dictan, los 3 miembros de la Junta Cantonal lo analizan y luego dictan medidas inmediatas de protección para la persona que ha sido vulnerada en sus derechos. Una de las medidas puede ser, por ejemplo, el alejamiento de la víctima del agresor. Se le pide al agresor que salga de casa. Otra, mediante una boleta, claro está. Puede ser también la emisión de una boleta de auxilio. Puede ser también que la Junta, si el caso lo amerita, instruya para que amiga ya no está sola, Aines, que es la que tiene los botones de pánico, entregue un botón de pánico a la mujer para que la policía acuda en su ayuda inmediata una vez que ella lo detone. Entonces, esto es lo que se está haciendo. Esto es muy complejo, realmente es muy complejo, pero quiero detenerme en lo que usted está describiendo, Luzmila, porque esto es un tema vivencial, no es una teoría, es una praxis, es una reflexión, es una acción, ocurre todos los días. Por ejemplo, una de las medidas de protección, una boleta de alejamiento, ¿correcto? Correcto. Y resulta que esa boleta de alejamiento, ¿no? La persona agredida, en este caso la mujer, jefe del hogar, cuando tienen hijos, en el caso que tienen hijos, la piden una vez, la pide varias veces, ¿no? Y resulta que al final deja de ser una boleta de alejamiento, sino de acercamiento. Porque después ellas mismos permiten que se acerque, independiente de que tenga una boleta de alejamiento. ¿Cómo lidiar con este tema de toma de conciencia de que estos derechos no pueden ser vulnerados, que no pueden ser chantajeados por ninguna condición, que porque tienes un hijo tengo que estar cerca y a pesar de eso tengo que agredirte? Han complementado tal vez un proceso de capacitación y de seguimiento permanente a estos hechos, porque hay que pasar de lo represivo y punitivo a la conciencia social, que es lo que realmente debe predominar. ¿Sabes qué es lo más preocupante, Stalin? Que muchas veces se reciben a las denunciantes en la Junta, ya se dictan las medidas y luego, ¿sabes qué? Mira, cuando ya se la va a acompañar para que vaya con esas medidas a los jueces, porque tiene que ir a un juzgado de familia para que los jueces ratifiquen esas medidas. ¿Sabes lo que dicen? ¿Sabe qué? Mejor no lo hago. Me da pena, ¿sabe qué? Es el padre de mis hijos. Él mantiene mi casa. Y si yo lo hago, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Entonces, allí viene una cuestión de decisión. Ahí viene una cuestión de romper el silencio, mi querido Stalin, y tomar realmente decisiones que es verdad, son dolorosas, pero más doloroso es el ambiente en que se vive en casa, pues en el ambiente de gritos, de golpes, de maltrato, y los niños ven todo eso. Entonces tiene que haber una decisión. ¿Y por qué no crean un fondo de protección, un fondo para la protección de estos derechos? Por ejemplo, en otros países, tuve la oportunidad de estar en México, para este tema, por ejemplo, cuando se argumentan estos hechos, como usted lo está explicando, Luzmila, hay un fondo, ¿no?, de que ese fondo sirve para asignarle en esa etapa de indecisión, porque si no es el marido quien mantiene la casa, ¿no es cierto?, pero es un agresor, hay un fondo que se le otorga a la ama de casa, así como un fondo de desarrollo humano, así como el que se le dan a muchas mujeres. Entonces, y en ese proceso de tiempo hay un momento de capacitación, de toma de conciencia, de encuentros, de reflexiones, donde se reúnen técnicos y también los actores y transforman una realidad, no crean conciencia de que esta situación no puede mantenerse de esa manera. Tal vez podría avanzarse en una línea así. Bien, mira, Stalin, voy a contestar lo que primero preguntaste antes. Ya. Mira, si hay seguimiento de los casos. Ya. ¿Te referías a eso antes? Sí, a eso. Hay seguimientos de los casos una vez que se dictan las medidas de protección. Una trabajadora social hace seguimiento de cada caso sabiendo o persiguiendo, así, discúlpame la expresión, persiguiendo prácticamente a la persona que ha denunciado para saber si esas medidas de protección se cumplieron. Esa es una respuesta. Lo segundo,
El Estado, ya en la Constitución, garantiza a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y seguridad integral. Correcto. Esto en concordancia con el derecho a la integridad personal contenido en la propia Constitución, como te mencionaba, y que entre otras consideraciones, este se ejerce a través de una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, señalando que el Estado adoptará ahí viene, voy a contestar lo que tú preguntabas. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres. El Estado debe ejercer como política pública la prevención, y eso es lo que nosotros estamos haciendo como Estado local, la prevención, erradicar la violencia contra las mujeres. Al hacer este acto que hoy te digo, por supuesto, no debería existir sinceramente una ruta de eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Por qué violencia? Claro. ¿Por qué Si es un derecho que tiene que garantizar es un derecho, exactamente, a vivir en paz. Entonces, pero a la par de lo que te estoy mencionando, nosotros como Consejo de Protección de Derechos también estamos realizando una campaña que se llama Me Siento Protegido. Esta campaña va de la mano con algo que hicimos anteriormente, que es la ruta de protección de la niñez ante el maltrato. Lamentablemente hay casos también de maltrato. Mira, la pandemia, como te decía, la pandemia en la sombra intensifica este confinamiento, intensifica la violencia contra niñas y mujeres. Del 16 de marzo tengo el reporte, al 30 de octubre se presentaron 141 casos de negligencia y maltrato infantil. Casos recibidos y se dictaron 635 medidas de protección. Violencia contra la mujer, 50 casos recibidos y se dictaron 253 medidas de protección. Entonces, como te digo, vamos a la comunidad, hacemos esta campaña Me Siento Protegido. En esa campaña nosotros hablamos acerca de los derechos de los niños y los deberes y obligaciones que también tienen, como también de todos los habitantes de esta ciudad. Hablamos siempre y pregonamos de una cultura de paz. Hablamos siempre de la conciliación, pero principalmente de la comunicación que debe existir en el hogar, entre padre y madre, y por sobre todo el respeto y protección a los niños. Es allí donde debemos trabajar, Stalin, desde las actuales generaciones. Muy bien, concejal. Realmente es un trabajo muy importante que tiene que ver con la protección de la familia para generar justamente el derecho en la práctica. Está escrito en la Constitución, pero esto de vivir en un ambiente de paz, ¿no?, de seguridad, que es una de las principales responsabilidades del Estado que debe otorgarle al ciudadano, y del ciudadano de recibirlo, de demandarlo, también requiere una coparticipación social, ¿no? Hacer conciencia de que solos no podemos consolidar esta cultura de respeto, no podemos consolidar una cultura de paz. Todos tenemos una responsabilidad y hay que asumirla como tal. Muchísimas gracias. Debe ser política de Estado, mi querido amigo, porque definitivamente ni golpes que duelan ni palabras que hieran. Eso es lo que debe haber en un hogar. Es por esta razón que, como te digo, nos hemos visto forzados a realizar este tema. De esta manera, donde sobresalen los temas de mayor interés social. Muchísimas gracias. Políticos del país, sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Estalin Poveda Granoble.